buenas a todos y a todas, bienvenidos a una sesión más, a un podcast más de Experts. Hoy hablamos de alto rendimiento deportivo, hoy hablamos de rendimiento deportivo, concretamente sobre test deportivos. Hablamos con un especialista en biomecánica y en testear a los deportistas, como es Carlos Balsalobre. Carlos Balsalobre, que es profesor de biomecánica, es doctor y trabaja en la Universidad Autónoma de Madrid. Él además se dedica también a consultor o a asesorar a deportistas de élite, incluso pues también en NBA y demás, y es el creador de muchas aplicaciones que son de gran uso para todos los que trabajamos en alto rendimiento, como de personas que también trabajan en salud, que hoy en día las podemos llevar en el móvil y antes era todo muy complicado. La verdad que lo ha puesto todo muy sencillo, como por ejemplo MyYam, MyLift y demás, que hablaremos de ellas. Y es un placer tenerte aquí, Carlos. Bienvenido. Nada, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Pues como vamos a hablar un poco de test y de cómo nos movemos, cómo se mueve el ser humano, de qué forma o cuáles son los gestos que se deben testar en los deportistas o cómo también trabajar con ellos, que es una parte biomecánica, y tú eres profe de biomecánica, lo primero que te voy a preguntar para que contextualicemos, porque habrá gente más experta y habrá gente que aunque lo trabaje no lo conozca tanto, ¿qué es la biomecánica y por qué es tan importante en el deporte de alto rendimiento? Vale, mira, yo creo que esa es una pregunta fundamental, porque especialmente además, digamos, probablemente por el sesgo de las redes sociales y de la comunidad fitness y demás, en la cual, por cierto, yo no tengo ningún tipo de objeción. De hecho, tengo varias colaboraciones pasadas y actuales en el mundo del culturismo natural y demás. Y es un terreno que me gusta mucho y demás, pero es cierto que, al menos en mi experiencia en las clases de biomecánica, noto cómo los alumnos, las alumnas cada vez vienen más sesgados hacia ese entendimiento de que biomecánica es básicamente técnica de ejercicios, ¿no? Palancas musculares, si haces esto de esta manera, pues se activa más este músculo y demás, y eso es una parte de la biomecánica, pero una muy pequeña parte de la biomecánica. ¿Qué es la biomecánica? Pues la biomecánica es el estudio de la física aplicada al movimiento humano, o la descripción del movimiento humano a partir de ciertos parámetros que se pueden analizar desde el ámbito de la física. Entonces, básicamente hay dos grandes grupos de variables que desde un punto de vista de la biomecánica podemos analizar, que son las variables que se llaman cinéticas y las variables cinemáticas. Entonces, las variables cinéticas son las que estudian las fuerzas que se producen o las fuerzas que producen un determinado movimiento, y las variables cinemáticas son las variables que estudian no las fuerzas que producen el movimiento, sino la descripción de dicho movimiento. Por ejemplo, a qué velocidad se mueve un determinado objeto o segmento corporal, el tiempo que se tarda, por ejemplo, los tiempos de contacto cuando vas corriendo, las angulaciones, las aceleraciones. Entonces, todo lo que caiga dentro del análisis del movimiento humano, ya sea desde un punto de vista cinético o desde un punto de vista cinemático, se puede englobar dentro de este concepto de biomecánica. Entonces hay muchísimo que estudiar y muchísimo que analizar. De hecho, yo mismo soy más, por decirlo de alguna manera, especialista en una rama de la biomecánica, y en otras ramas pues no tengo ni idea, ¿no? Porque es un ámbito tremendo, tremendamente grande. De la misma manera que si tú eres físico o matemático o médico, estás especializado en una rama, pero no en otras. Es decir, hay numerosísimas aplicaciones dentro de la biomecánica que pueden ayudarnos, en definitiva, a entender el movimiento humano. Es súper Sí, amplio el sí, concepto biomecánica. Me gusta esa absolutamente. división, cinética, cinemática. ¿Podrías poner un ejemplo concreto para que la gente lo pueda situar? ¿A qué se refiere la biomecánica cinética, concretamente un ejemplo de andar por casa y uno cinemática? Claro, mira, la cinética todo el mundo la ha experimentado en su vida, que es subirse a una báscula. Una báscula, tú te subes y te da un valor de kilos. ¿Qué decimos? Yo peso 70 kilos. Todos, yo el primero, lo decimos mal. Tú no pesas 70 kilos. Desde un punto de vista biomecánico, lo correcto es decir, tu masa son 70 kilos, tu peso son 700 newtons. Entonces, una variable cinética es la que te aporta el valor de fuerza que produce dicho movimiento. En ese caso, subirte a una báscula, estás haciendo una posición estática, pero no deja de ser una aplicación de fuerza
que haces de manera estática para evitar caerte al suelo por el peso de la gravedad, o por la fuerza de la gravedad, mejor dicho. Y entonces, ese es un ejemplo clarísimo de una variable cinética. Lo que pesas, el cálculo de tu peso, si lo trasladas a una acción dinámica, por ejemplo, un salto vertical, pues cuánta fuerza aplicas para producir un despegue que te produzca 50 centímetros de salto, por ejemplo, ¿no? Eso es una acción cinética. Una acción cinemática, pues, por ejemplo, los tiempos de contacto que están tus pies en el suelo cuando vas corriendo, que es una de las variables que, por ejemplo, en el ámbito del análisis de la técnica de carrera, pues más se suelen mirar. ¿Cuánto tiempo están tus pies en el suelo cuando vas corriendo? Muy claros, muy claros los dos ejemplos. Muchas gracias. Cuando hablamos de biomecánica y hablamos de ese concepto tan amplio, me ha gustado una aproximación que has hecho, que para mí tiene una parte muy positiva, que es que la gente se ha empezado a interesar por técnicas de movimiento, ¿no? Como por ejemplo en el gimnasio, porque es, oye, este ejercicio, de esta forma genera más fuerza, de esta forma se activa más un músculo, se activa más otro. Para mí eso me parece positivo, porque antes la gente iba al gimnasio y hacía lo que Sí. podía. Luego, por otro lado, sí que es cierto que se ha extremado y es como, oye, lo único que tiene o que analizamos en biomecánica es ponerme una electromiografía y ver qué músculo se activa más en un momento determinado. Entonces, se está reduciendo o se está dando una imagen reduccionista de la biomecánica a qué músculos se activan más con un determinado movimiento en el gimnasio, cuando esto, aplicado al alto rendimiento, es una parte minúscula de todo lo que hacemos con la biomecánica. Y no solo es una parte minúscula, sino que de hecho hay investigaciones recientes que ponen un poco en cuestión que eso sea siquiera relevante. Y me explico. Que tú, por hacer el ejercicio de una u otra manera, abriendo más o menos el brazo de palanca y demás, actives más o menos un determinado grupo muscular, no implica necesariamente que dicho grupo muscular vaya a adaptarse más o hipertrofiarse más. ¿Me Sí, sí. explico? Es Sí, sí, decir, sí. que porque hagas con una apertura más de aquí o más de acá y que te trabaje más de aquí o más de acá, no significa que eso vaya a hipertrofiar. Es decir, que una mayor actividad eléctrica medida por electromiografía no implica necesariamente que haya una relación causa-efecto en que dicho estímulo te vaya a generar una mayor hipertrofia. Entonces, efectivamente, es un área importante, sobre todo en el contexto de, pues bueno, sí, cuando hay ciertas, llamémosle asimetrías o discrepancias entre una porción u otra porción, que una está más fortalecida u otra, o por problemas de en este ángulo concreto, en esta porción concreta me molesta más, me molesta menos, a nivel preventivo, etcétera, que tenga evidentemente sentido el conocer esas variaciones para conocer qué parte de la musculatura se activa más o menos y aplicar pues los ajustes correctos a la técnica en concreto, eso está muy bien, pero que tampoco pensemos que por hacer el ejercicio con 10 ángulos más por arriba, por abajo, o abierto un poco más o abierto un poco menos, va a hipertrofiar muchísimo más el músculo, ¿no? Entonces, quiero decir que es algo interesante, pero que, como tú muy bien has dicho, no debemos reducir toda la base del conocimiento de la biomecánica a eso, porque es solo una pequeña parte. Hay muchas otras cosas, muchos otros factores que entran en juego. Genial. Es más un trabajo también, ciñéndonos a electromiografías, que miden la actividad eléctrica que hace el músculo. Pues, por reducirlo es cuánto se activa un músculo, cuánto se activa otro. Que va más por grupos musculares, o sea, va más por qué zonas, como por ejemplo el abdomen, que es, no, es que esto te activa, este ejercicio de abdominales es para abdominales inferiores. Es como si tú pones realmente, el abdomen trabaja muy en equipo. O sea, es muy Claro, difícil segregar claro. esta parte o esta otra diciendo que no quiero trabajar justo esta porción abdominal. Es muy difícil hacer esa parte porque los grupos, como tú dices, se activan en equipo, por así decirlo. Sí, 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 Qué absolutamente. interesante. A la par, cuando hablamos de biomecánica, saliéndonos un poco de esta parte de salud o de rendimiento, o esta parte que la gente más está conociendo ahora, que es la técnica de los ejercicios, ¿cuáles son las aplicaciones más importantes con las que, oye, ya estamos trabajando con los deportistas? ¿Qué es lo que realmente me vale? De todos los informes, de todo lo que yo puedo hacer. Yo siempre digo que, y para mí creo que se cumplen
prácticamente todos los aspectos de la vida. Una ley de Pareto, ¿no? Del 80-20, y es como que el 20% de las cosas te genera el 80% de los resultados. Si Sí. nos fuéramos a biomecánica, ¿cuál es ese 20% de las cosas que tú trabajas con deportistas de élite que te generan el 80% de los resultados? Claro, pues ahí, a ver, va a depender mucho, obviamente, de la disciplina deportiva, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos grandes ramas en la gestión del deportista de alto rendimiento, que una es, obviamente, la mejora del rendimiento y otra cosa es la prevención de lesiones. Entonces, en esos dos ámbitos, en función de la disciplina deportiva, nos podrá interesar más o menos analizar unas ciertas variables. Mira, por ponerte un ejemplo muy sencillo, muy de andar por casa, que cada vez está utilizando más gente. El análisis de un salto vertical es un análisis biomecánico, ¿no? O sea, que hay Sí. muchas veces que tenemos esa mentalidad de que un análisis biomecánico tiene que ser algo que tú hagas en un laboratorio con un montón de marcadores reflectantes por el cuerpo y con electromiografías colocadas por todos lados y demás. Y sin embargo, un salto vertical están midiendo parámetros tanto cinéticos, es decir, cuánta fuerza aplicas, cuánta potencia aplicas, como cinemáticos, a qué velocidad despegas, cuánto tiempo tardas en realizar el despegue, que está relacionado con tu, llamémosle, explosividad, etcétera. Entonces, muy de andar por casa, de manera muy sencilla y que me puede ayudar tanto en el ámbito de la gestión de las cargas, si nos enfocamos más en aquello de la prevención de lesiones, como en el ámbito de el rendimiento, de si voy mejorando o no, el análisis del salto vertical pues puede, de una manera muy rápida y muy sencilla y sobre todo muy frecuente, aportarme información. Que ese es otro de los grandes problemas del análisis biomecánico. Que cuando, bueno, biomecánico o fisiológico de cualquier ámbito del movimiento humano, que cuando tú te quieres centrar en algo tremendamente complejo, que requiere una evaluación pues muy larga, con mucho instrumental, que requiere mucho tiempo al deportista, etcétera, por definición lo estás haciendo pocas veces a lo largo de la temporada, porque precisamente por todo el tiempo que lleva, pues no puedes hacerlo de manera diaria. Entonces, ahí te pierdes información. Si la información que tú quieres es para guiar en tu día a día del entrenamiento. Entonces, hay ciertas variables biomecánicas sencillitas, entre comillas, de andar por casa, pero que me pueden dar mucha información, que me pueden dar esa información en el mismo día que estoy yo analizando y si yo quiero, lo puedo hacer todos los días. Un salto vertical yo lo puedo hacer todos los días. Y entonces me va a ir permitiendo ver cómo voy evolucionando en mi capacidad de aplicar fuerza, en el tiempo que tardo en saltar, en la potencia que genero. Y eso me ayuda a tomar decisiones, que es de lo que se trata, ¿no? ¿Le meto más carga o le meto menos carga? ¿Voy por aquí o voy por allí? De eso se trata un poco el entrenamiento, ¿no? Tomar Claro. decisiones. Cuando hacemos los test, al final es la parte que tú buscas de un test, o lo más importante de un test en cuanto a deportistas es cómo está el deportista para ver si Claro, seguimos por este camino o giramos un poquito a la derecha o giramos un poquito a la izquierda. Es el principal, claro. la principal vía. Pero también, esta es la que todo el mundo habla, no es, oye, ¿por qué le haces el test a tu deportista? Porque quiero saber cómo está, ¿no? Ujú, Pero también podemos utilizarlos para prevenir lesiones. ujú. ¿De qué forma lo enfocas en la parte de prevención de lesiones? Vale, bueno, partiendo de la base de que el concepto de la prevención de lesiones es algo tremendamente complejo y multifactorial. Quien se piense, por ejemplo, que eso yo lo veo muchas veces, ¿no? Que la prevención de lesiones es exclusivamente o está exclusivamente relacionado con la técnica del ejercicio, por ejemplo. No hagas la sentadilla de esa manera porque si no, o no hagas el peso muerto de esa manera, o haz la técnica de esta manera y entonces prevenir lesiones es una mentalidad muy reduccionista. Entonces, hay muchísimos factores, desde, por supuesto, técnicos, pero sobre todo de gestión de la carga de entrenamiento, aspectos psicológicos, aspectos nutricionales que tienen que ver con la capacidad de prevenir lesiones, ¿no? Desde nuestra perspectiva como preparadores físicos, la pieza del puzzle de la prevención de lesiones que nosotros podemos aportar desde el rol, como te digo, de preparador físico, pues probablemente el análisis biomecánico lo que más nos ayude es, por un lado, en controlar o monitorizar diversas variables biomecánicas, pues como lo que te he comentado antes, ¿no? Si soy capaz de aplicar la misma fuerza que antes, si hay una simetría que de repente se dispara, si tengo unos valores
constantes de potencia o más o menos estables, nunca es 100% constante, ¿no? Pero más o menos estables y de repente sistemáticamente durante 2 o 3 días veo que han caído en picado, pues son, digamos, señales de alerta, son pistas que nos van diciendo que algo por ahí parece que no está funcionando bien. Entonces, en definitiva, es lo que te he comentado antes. Eso me da información para tomar decisiones y esa decisión, si está bien gestionada, pues me puede ayudar a prevenir lesiones. Eso para Eh, mí, Carlos, es muy importante en, por ejemplo, en las apps que has desarrollado. Quiero decir, ya no porque sean tuyas, sino porque me parece interesante, que es, si tú antes querías trabajar un test de un salto vertical, que ahora nos vamos a meter más en profundo en él, mmm, o te ibas a un sitio donde tuvieran las plataformas para poderlo trabajar, que valen un dinero, y lo tenías que alquilar o estar ahí o comprártelo, o tenías que montar una con una cámara de vídeo, que luego los datos eran indirectos y salían como salían. Entonces, hoy en día las aplicaciones te generan el poder testar a tus deportistas más a menudo, con lo cual, si te está saliendo del camino, puedes enseguida corregirlo. No tienes un test al principio de temporada, otro a mitad y otro al final. Te puedo hacer un claro. test cada 2 semanas. Y eso para mí es lo que está marcando la diferencia entre lo que teníamos antes y aplicaciones como estas que tenemos ahora. Claro, yo creo que desde el ámbito de la prevención de lesiones eso es clave. No solo mis aplicaciones, sino que cada vez más tecnologías en general en el ámbito de la tecnología del deporte a lo que van es precisamente a esa monitorización más continua, porque si tú tradicionalmente, pues yo qué sé, te vas a la típica clínica en el mundo del running, por ejemplo, ¿no? Que tan populares así a nivel, pues eso, a nivel de la calle y demás, ¿no? Y te vas a la típica clínica de análisis del corredor y te hacen un análisis de, yo qué sé, de la pisada y te dicen, no, tienes un 14% de asimetría. Pues bueno, y con esa información, ¿qué haces? A lo mejor 14% en tu caso es normal, no pasa nada. Usain Bolt tenía un 14% de asimetría en sus tiempos de contacto. Entonces, el principal problema viene cuando si tú tienes 14 siempre y de repente un día tienes 22. Pero si siempre tienes 14, pues no hay nada que lleve a pensar que la gestión de la carga de entrenamiento deba ir hacia otro lado para reducir esa asimetría. Que hay muchas veces que nos centramos o que la gente se centra en resolver o en tratar de arreglar algo que no es un problema. Acabas de decir algo que me encanta escucharlo de una persona como tú. Al final, eres doctor, actividad física, eres eh, biomecánico, por así decirlo, ¿no? Y eres una persona que se dedica a la biomecánica y muchas veces se confunde o se ha confundido el tenemos que corregir a todo el mundo todo. O sea, Claro. yo me acuerdo de pequeño que era tiene los pies planos y estaba con unas Sí, sandalias que sí. me reventaban los pies, que era un niño que decías, Muy eso yo lo típico. cojo ahora, tiene el pie ni los pies planos, los tiene así. El problema es que le cambien. Si los tiene así, se habrá adaptado a andar así porque su cuerpo será así. Entonces, que una persona que se dedica a la biomecánica tan en profundo y que enseña tanto y que sabe tanto como tú, apueste por, oye, que no tenemos que ir a unos modelos técnicos todos iguales, que tenemos que entender cómo es el deportista individualmente y no cambiarlo todo. Claro, claro, que hay veces que es contraproducente. En ese contexto, si tú de manera ingenua y, pues como nos han dicho siempre en los libros, de que además es un valor totalmente arbitrario y no soportado por la evidencia científica, de no, más de un 10% de asimetría, problema, ¿no? Pues tú te vas con esa mentalidad con un deportista tipo, ya te digo, Usain Bolt con un 14% y ¿qué haces? ¿Le cambias la técnica para que reduzca esa asimetría? Pues a lo mejor no corre tan bien porque está ya adaptado a correr de esa manera. El problema es que si con esa asimetría, de repente en vez de ese valor de 14 te sube un 50% más, entonces ahí habrá que buscar una intervención. Pero si tiene ese valor, entre comillas, alejado del modelo ideal, pero no tiene ningún problema, no trates de arreglar algo que no está roto, ¿no? Tú con los deportistas en ese sentido eres bastante laxo en ver cómo está el deportista y modificar dentro de lo que crees que va a ser positivo, no de lo que dice un estándar de técnica. Al final un estándar de técnica Claro, muchas veces es copiar a uno que consiguió resultados, pero no claro, todos somos iguales. absolutamente. Y además yo creo que ese es un mensaje tremendamente importante que la gente entienda, lo que tú acabas de comentar de copiar a uno que tiene buenos resultados, que hay muchas veces que la gente no es consciente de que hay deportistas, y no a casos aislados, sino que hay muchos casos en los cuales los deportistas rinden
a pesar de cómo entrenan, no gracias a cómo entrenan. Entonces, el mero hecho de que alguien tenga un rendimiento excelente no implica que tenga una técnica excelente o que haya entrenado con un programa excelente, sino que a lo mejor es ese tipo de deportistas que ha sido tocado con una varita y que ha seleccionado muy bien a sus padres y tiene una genética perfecta para ese deporte en cuestión. Eso, uno de mis deportistas favoritos, yo ya soy un poco más mayor, no estoy hablando de Usain Bolt, pero uno de mis deportistas favoritos, que era Michael Johnson, que corría los 200 metros, los que no lo hayan visto, que sean más jóvenes, que entren en YouTube y le vean correr, una técnica de carrera muy, muy extraña. De hecho, yo no he visto correr a nadie más como Sí, corría él, con el pecho muy claro. arriba, la espalda muy atrás, y es Sí, como, batió todos los récords del mundo. Entonces, no te puedes poner a cambiar a un deportista. Imagínate decirle, no, es que tu posición es mala porque no echas el cuerpo hacia adelante. No tiene claro, sentido. claro. Ni tampoco podrías a otros deportistas que están empezando decir, mira, vas a correr igual que ese, que tiene esa técnica que le funciona a él, pero a lo mejor a ti no te funciona, porque no todos tenemos las mismas palancas, las mismas longitudes de brazo, ¿no? De la misma manera que no todos... Y mira que yo soy un súper defensor de ejercicios con patrones de movimiento básicos y ejercicios clásicos tipo las sentadillas y demás, pero no todo el mundo tiene que hacer una sentadilla. No sé, tú te ves a un jugador de 2,20 m y con un fémur gigantesco y una dorsiflexión tremendamente reducida y jamás va a ser capaz de hacer una sentadilla como la hace un halterófilo. Entonces, no es que tenga mala técnica, es que su cuerpo no está hecho para hacer una sentadilla como un halterófilo, ¿no? Entonces, hay que ser flexible, hay que conocer a cada deportista y sus individualidades y adaptar el ejercicio para tratar de buscar las adaptaciones que queremos con dicho ejercicio, pero adherirnos a patrones de movimiento estándar es peligroso, porque no suelen ser en realidad tan estándar. Suelen estar hechos pues con una población genérica, pero es que hay millones de deportistas en el mundo y muchísimos casos diferentes. Me gusta mucho que hayas dicho esto porque yo soy muy, muy, muy pesado. Muchas veces yo digo a mis alumnos siempre, repito mucho las cosas, pero es que a veces la repetición es lo único que llega. Sí, sí, Y es, nos volvemos locos, pero hay unos principios del entrenamiento. Y cuando la cosa se pone, o en clase muchas veces yo quedo y se empieza a ir para allá, para acá, para acá, digo, vamos a los básicos. O sea, hay una cosa que se llama principio de individualización. Y vamos a pensar en este principio porque cada persona es diferente. Y a partir de ahí trabajemos biomecánica o trabajemos fisiología o lo que quieras con él. Pero el principio de individualización para mí me parece muy importante. Porque hay un dato que a mí me ha encantado también que has dicho es, no podemos valorar la prevención de lesiones por un gesto técnico. Y si su padre está malo, no está bien psicológicamente y se lesiona por tensión emocional. sí. Son muchos los factores que hay que desarrollar, por eso no solo vale un test. En cuanto al test de salto, que nos vamos a meter más en profundo ahora con el test de salto, porque al final, si antes te hablaba del 80-20, creo que el test de salto puede estar en ese 20% de los test que utilizamos el 80% del tiempo o es uno de los que más se usan, ¿no? ¿Por qué usamos el test de salto y no otro con los deportistas? El test de salto vertical. Sí, muy buena pregunta. Eh, pues yo creo que hay al menos 3 motivos, ¿no? Principales. Y en realidad todos están relacionados. El primero de ellos, obviamente, porque te da una información de rendimiento, ¿no? Pero probablemente los más importantes sean que es muy fácil de medir, que se tarda muy poco tiempo y que es inocuo para el deportista. Y esos 3 factores, que sea fácil, que sea rápido y que sea inocuo, pues cambian completamente la película, porque te permiten hacer esa evaluación si quieres todos los días y si quieres todos los días varias veces. Y eso es algo que la inmensa mayoría de test no tienen. Es decir, tú no puedes hacer una 1RM todos los días, no puedes hacer un VO2 Max todos los días, no puedes hacer un montonazo de test que son súper valiosos y que dan mucha información, pero que no se pueden hacer de manera tan frecuente. Entonces, el salto vertical, ¿por qué es tan utilizado? Mira, yo siempre suelo decir que, hombre, ¿por qué elegir, no? Pero que si pudieras elegir o si hubiera que elegir un único test de todos los que se pudieran hacer,
de rendimiento en todas las disciplinas deportivas, pues probablemente sería el salto vertical. Porque a todas las disciplinas deportivas de una u otra forma le va a aportar información. Obviamente, y lo más evidente, a aquellas disciplinas deportivas en las cuales el rendimiento en salto es condicionante, ejemplo, voleibol, baloncesto, en menor medida, pero también fútbol, por supuesto, salto de altura, etcétera, pues te da una información de rendimiento muy importante, ¿no? Pero en otras disciplinas en las que no hay nada, digamos, que determine el rendimiento a través de un salto, sin ir más lejos, yo qué sé, la carrera. Yo llevo a muchos corredores de élite de hace mucho tiempo y, claro, su disciplina no es saltar. Y, sin embargo, el salto es una de las pruebas básicas, no porque determine el rendimiento o porque esté relacionado con el rendimiento, sino porque aporta información sobre su fatiga neuromuscular. Se ha demostrado que el salto vertical es un test tremendamente rápido que tarda segundos en hacerlo, pero que te da una información muy sensible de su fatiga neuromuscular. Si a nivel neuromuscular ese deportista está fatigado, va a expresarse dicha fatiga en una menor capacidad de producir fuerza y de saltar. Entonces, si tú eso de manera sistemática lo vas monitorizando, pues ya sea diariamente o semanalmente, cada uno según sus posibilidades, pues te va a dar información de cómo va evolucionando el deportista. Entonces, probablemente por eso es por lo que este test se utiliza tanto, porque da mucha información y es muy fácil de hacer. Muy interesante porque quizá no solo nos da esa parte más específica del deporte de salto, como bien decías, luego también mucha gente piensa que solo nos da datos acerca de la explosividad del deportista, pero es muy interesante el dato que has dado. No, también nos da datos sobre la fatiga neuromuscular en un corredor de fondo, por ejemplo. O sea, no se ciñe solo un salto vertical a Sí. un resultado de la fuerza explosiva del deportista o de la velocidad del deportista. También tenemos otros factores que podemos sacar de él, como este. ¿Alguno más que tú quisieras resaltar? Por ejemplo, depende de la disciplina deportiva, ¿no? Pero hay muchísimas variables que se pueden medir en un salto vertical. El más conocido es, obviamente, la altura del salto, pero lo que se denomina, me- podríamos llamarlo métricas relacionadas con la estrategia, de cómo preparas el salto, ¿no? Pues son tremendamente interesantes y cada vez se están analizando más. Y son aquellas variables que relacionan no solo cuánto saltas, sino de qué manera consigues llegar a ese salto. Es decir, cuánto tiempo bajas, cuánto tiempo subes, cuál es la relación entre lo mucho que saltas y el tiempo que tardas en preparar ese salto. Y eso está muy relacionado con ese concepto de fuerza explosiva, ¿no? Que de manera coloquial todos lo utilizamos, pero de manera, aunque estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando lo saben, pero de manera más científica, ese concepto de fuerza explosiva es lo que en ciencia se llama RFD, ¿no? Rate of Force Development. ¿Cuánta fuerza aplicas en unidad de tiempo? Entonces, por ejemplo, hay una variable que cada vez se está investigando más porque se sabe que está muy asociada o que es capaz de diferenciar a deportistas de mayor nivel de los de menos, de menos nivel, que se llama RSI modificado, que es un índice de fuerza reactiva que hace un ratio entre cuánto saltas y cuánto tiempo tardas desde que preparas el salto hasta que despegas. De tal manera que tú, por ejemplo, puedes encontrarte ante esta situación. Tú tienes dos deportistas. Uno te salta 40 centímetros, otro te salta 50 centímetros. A priori tú podrías pensar, el que salta 50 es mejor, ¿no? Tiene más rendimiento. Pero claro, si el que salta 40 centímetros baja y sube súper rápido y el otro tarda mucho en realizar todo el salto, si esas dos personas son rivales buscando la misma pelota en el aire, el que salta 50, cuando llega ahí arriba, el otro ya ha llegado y se ha llevado la pelota. ¿Me explico? Sí, Entonces, perfectamente. em, entonces esas otras variables, no solo relacionado con cuánto saltas, sino con variables, ya te digo, de preparación de la estrategia del salto, cómo de profundo bajas, cuánto tiempo tardas, cómo de explosivo eres, etcétera, son muy interesantes. Ese valor relativo, tú le das más importancia al valor relativo que hay entre la altura y la preparación que a la propia altura o a la propia preparación. Claro, bueno, depende para lo que quiera analizarlo. Por ejemplo, si yo quiero centrarme exclusivamente en la fatiga neuromuscular en estado basal, es decir, según llegan al entrenamiento les hago un salto para ver
cómo están, pues probablemente la altura del salto es más que suficiente esa información. Pero para ciertas cosas me puede interesar analizar pues ese tiempo de preparación del salto, precisamente para ver en qué ámbito centrarme en el entrenamiento. Es decir, sabiendo que el RSI modificado, por poner este mismo ejemplo que estábamos diciendo, es un ratio entre cuánto salto y cuánto tiempo tardo en preparar el salto, pues en función de cuál sea el resultado de mi deportista, puedo decir, vale, ya salta mucho, mucho, entre comillas, siempre cuanto más mejor, ¿no? Pero ya tiene unos niveles bastante aceptables. Entonces, en vez de centrarme en esa parte, voy a centrarme en la otra, que es el tiempo de preparar el salto, que a lo mejor pues es alguien que no es tan explosivo y entonces mis tareas de entrenamiento, en vez de producir, por ejemplo, contramovimientos muy de bajar, subir, pues voy a proponerle que haga gestos de el suelo es lava, por ejemplo, ¿no? El suelo quema y que sean lo más reactivos posibles y hacer tareas más enfocadas hacia esa pliometría más de multisaltos, de hacer mucha reactividad de tobillo, etcétera. Y en el caso contrario me pasa lo mismo. Yo puedo tener a alguien que salte apenas 30 centímetros, pero que sus pies sean súper rápidos en el suelo. Entonces, ese tipo de tareas de rápidas, pues a lo mejor no se las voy a administrar tanto, porque ya está muy bien trabajado ahí, y me voy a trabajar en, pues yo qué sé, trabajar esos drop jumps, por ejemplo, con un mayor recorrido de bajada y subida para trabajar en un mayor rango de movimiento y que por lo tanto aplique más fuerza y que a través de esa mayor aplicación de fuerza pues sea capaz de llegar a saltar más. En fin, depende mucho del contexto, pero son algunos de los ejemplos en los cuales pues podría utilizarse esta estrategia. Genial. La forma de trabajar el test de salto, ¿vale? Que hay diferentes test de salto, pero para que simplificarlo y que todo el mundo lo pueda entender, pues el test directo diríamos que sería con una plataforma de salto, que es como una báscula, para quien no lo haya visto, pues que te mide las fuerzas, el tiempo que has volado y demás. Pero para el resto de mortales que no tengan una plataforma de salto, que es más cara, tienen opciones de hacerlo con aplicaciones como MyJump. ¿Cómo se utiliza o de qué forma la población general o entrenadores que tienen pues gente de rendimiento, pero quizá no atletas que están en la élite, o los que quieren hacer más test de seguido y no quieren comprarse una plataforma de saltos o no la tienen disponible? ¿Cómo se trabaja en la aplicación de MyJump, por ejemplo, y qué datos podemos obtener a través de esa aplicación? Vale, bueno, se puede trabajar básicamente de dos maneras, o en directo o en diferido, ¿no? Y esta segunda opción en diferido, pues la verdad es que cada vez se está utilizando más, sobre todo para toda aquella gente que está entrenando en remoto o tiene clientes online. Y entonces, básicamente, la aplicación funciona por análisis de vídeo. Entonces, si lo haces en directo, pues bueno, tú agarras el iPhone o el Android, lo que sea, y grabas a tu deportista delante tuya, ¿no? Entonces le grabas con el móvil saltando y en el móvil, pues bueno, de una manera muy sencilla seleccionas cuándo despega y cuándo aterriza el deportista. Eso te mide el tiempo de vuelo, una variable cinemática que se llama tiempo de vuelo, y aplicando ecuaciones de biomecánica, pues ese tiempo de vuelo se convierte en altura de salto, pero también en fuerza, en velocidad y en potencia. Y entonces, pues con una simple grabación de vídeo, pues puedes tener cuánto saltas, la velocidad a la que despegas, cuánta fuerza generas, cuánta potencia. También puedes medir el tiempo que tardas en preparar el salto, esto que hemos estado comentando ahora. Y esto, como te digo, lo puedes hacer en directo, pero un gran valor que bajo mi punto de vista tiene este tipo de tecnología con el móvil y demás, ¿no? Es que como se basa en análisis de vídeo, tú en realidad no necesitas estar delante del deportista, sino que tú tienes un cliente en Estados Unidos y él se graba un vídeo, te lo pasa por WhatsApp y tú lo analizas en tu casa desde España, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es algo, pues que la verdad es que cada vez está ayudando más al entrenamiento online y sobre todo que, pues que no deja de ser algo que tienes en el bolsillo y que lo puedes llevar a cualquier lado. E incluso, si te digo la verdad, yo cuando empecé con todo esto, pues obviamente siempre, digamos, mi gran foco, y bueno, lo sigue siendo, ¿no? Es el democratizar la tecnología. Que gente que no puede permitirse este tipo de evaluaciones costosas con una plataforma, pues pueda hacer evaluaciones de rendimiento. Pero que cada vez hay más,
pues clubes o deportistas que están en la élite, que aun teniendo capacidad económica para poder tener esas tecnologías, las tienen, pero además, en ciertos contextos, pues pueden usar el móvil. Es bonito hablar de esto porque siempre que hablamos de el futuro o de lo que va apareciendo, o de las redes sociales o de las aplicaciones, se hace muchas veces con una connotación negativa, ¿no? Y creo que hay una de las partes más positivas, que es la democratización de muchas cosas. Yo siempre les digo, Sí, a mis alumnos se sí, lo digo, antes era muy importante, obviamente estudiar, sacaros un título, es genial, yo los tengo y lo he hecho, pero la educación, la formación se ha democratizado. Yo que trabajo, tengo mi academia online y digo, ¿por qué lo haces? Digo, porque quiero que todo el mundo tenga acceso a un curso para que no le duela la espalda, que antes claro, no lo tenía. claro, Es que cualquier persona de cualquier lugar del mundo puede comprarlo y puede aprender. O incluso nosotros a nivel universitario pueden aprender. O pueden. Una persona antes, si tú querías aprender de biomecánica, o te ibas a la universidad y aprendías de biomecánica, o no había forma. Búscate tus libros y que los libros valgan. claro, Entonces, que hoy en día estén esas posibilidades, me encanta a nivel de academia. Y que esto se haya extrapolado, lo hayas extrapolado y se esté extrapolando a aplicaciones para que cualquier persona, y esto ya no es el futuro, sino que es el presente, que yo puedo entrenar a alguien en Estados Unidos. Y lo que decías antes, los tres factores que tenías, de que es fácil, de que es inocuo, pues es que aún encima de tener todo eso, lo puedo hacer a distancia. Es que lo puedo hacer a una persona a miles de kilómetros y le puedo decir que me salte si quiero cada 2 días para medir el entrenamiento. Y esto antes era impensable. Entonces, no solo es una democratización, sino que es que lo abre y es una globalización a poder entrenar a cualquier persona del mundo, cosa que antes entrenabas a los que estaban en tu ciudad y poco más. Y nos claro. permite testar a todo el mundo. Para mí ha marcado la diferencia en esto. Y te tengo que dar la enhorabuena personalmente porque creo que además Muchas gracias. funciona muy bien y es que la gente dice, pero es que hay gente que pensará, ¿pero cómo vas a hacer? No, no, es que es tan sencillo como lo que acabas de explicar. Y la aplicación te da el dato directo de RSI, digamos, el Sí, índice que hablábamos, para que la gente lo entienda, de que has dicho antes, que ya hemos explicado además, del salto máxima altura respecto a tiempo de preparación, solo con sus cálculos y sus fórmulas te da el dato. sí, eso es. Entonces, claro, es una... A ver, que tampoco quiero que parezca que he venido aquí a hacer No promo estamos, de nada, ¿no? escucha, aquí no, Pero además, yo lo digo muchas veces, oye, si tienes que promocionar algún producto, se lo digo a la gente, y lo digo abiertamente, y se lo pregunto a todo el mundo, porque, joder, la gente viene aquí, habla en el podcast y creo que, oye, si tienes un producto está bien venderlo. Y Carlos me ha dicho, oye, yo no quiero, no tengo ni que hablar de eso, o sea, y yo he dicho, es que quiero hablar de eso, pero porque me gusta el producto y porque creo que es una aplicación a la gente, pero no estamos vendiendo el producto, básicamente, es que es un producto que está bien, ya está. No, no, no claro, hay. sí que es verdad que, pues humildemente, empecé pues con esa idea un poco loca en su momento, ¿no? Yo recuerdo que, pues al principio incluso fue, eh, iba a decir rompedora, no me refiero, no quiero que parezca muy, ni mucho menos arrogante ni nada de esto, pero es verdad que cuando empecé con esto de medir el rendimiento con el móvil y tal, hace ya varios años, pues había como muchas barreras en cuanto a lo profesional, por decirlo de alguna manera, porque los biomecánicos clásicos o entrenadores clásicos o como lo quieras llamar, pues ante la irrupción de un teléfono móvil en la evaluación de un deportista, pues decían que eso no era serio, que eso no era profesional, que con eso no ibas a poder medir de manera precisa. Y pues la verdad es que, bueno, pues con... Es cierto que he sido muy cabezón y creía mucho en todo esto que estamos hablando de democratizar y globalizar las mediciones y demás. Y bueno, pues he seguido apostando por ello y actualizando la aplicación y sacando nuevos test, nuevas versiones, nuevas historias. Y la verdad es que, pues cada vez se usa más, no te voy a mentir. Mira, el otro día me llegó un mensaje que me hizo mucha ilusión del equipo además que es algo público, entonces por eso lo puedo decir, porque lo pusieron en Instagram, de Carlos Alcaraz Lo vi, usando, lo vi, lo vi. usando la aplicación ahí en el US Open. Entonces, pues claro, top 1 del ranking ATP.
que no tendrá, ¿no? De disponibilidad de tecnologías y demás, pero para ciertos contextos, ahí mismo en el entrenamiento rápido en la pista, pues joder, sacas el móvil, grabas 3 cosas y con eso puedes dar un feedback muy rápido al, al deportista en muchas variables, ¿no? Tampoco, ya te digo, lo que decía antes, ¿no? Tampoco vengo aquí a hacer promo de nada, entonces tampoco me voy a detener en todos los test que puedes medir desde la aplicación, pero sí, básicamente, pues desde cosas relacionadas con el salto a cosas relacionadas con los sprints o con los levantamientos de pesas, pues, en fin, trato de, digamos, aportar mi granito de arena para que la gente, pues, en diversas parcelas del análisis del rendimiento, pues pueda tener una herramienta sencilla. Fuera de el test de salto, ¿cuál sería el segundo? Yo te digo, pues, oye, me has dicho antes, oye, Fausto, si yo pudiera tener solo un test, sería el de salto, ¿no? No puede existir ese test. Lo eliminamos del mundo, eliminamos tu aplicación, que tanto hemos hablado. ¿Cuál sería el segundo test que te quedarías? Pues mira, quizás no tanto em, test, por decirlo de alguna manera, sino monitorización del rendimiento. Es decir, no por testear, por saber pues cuánto saltas o cuántos kilos tienes de fuerza máxima o cuánto tal, sino el valor de rendimiento o la monitorización del rendimiento en lo relativo al levantamiento de pesas, yo creo que es fundamental. Y me explico, es decir, no es que yo te vaya a medir cuántos kilos levantas o a qué velocidad levantas la barra para saber cuál es tu nivel de rendimiento, sino lo voy a utilizar como una estrategia de control para saber cuál es el grado de intensidad al cual estás entrenando. Entonces, esto para el que no, digamos, para el que no esté muy puesto en esta temática, pues es todo un gran paradigma dentro del entrenamiento de fuerza que se llama, o en inglés se llama Velocity Based Training, ¿no? O entrenamiento de fuerza basado en la velocidad, que básicamente lo que nos dice es que midiendo la velocidad a la que tú realizas el ejercicio, puedes conocer a qué intensidad estás trabajando y puedes gestionar la fatiga. Entonces, por ejemplo, si tú haces un ejercicio en el press de banca y yo mido la velocidad a la que estás levantando la barra, si yo voy monitorizando a qué velocidad levantas en cada una de las repeticiones y voy viendo cómo vas declinando esa velocidad, porque de la primera a la última, pues vas a ir perdiendo velocidad a medida que te vas fatigando, el controlar esa pérdida de velocidad te puede ayudar mucho a objetivar la prescripción del entrenamiento de fuerza. Es decir, no vas a hacer 3 series de 10 repeticiones, sino vas a hacer 3 series de tantas repeticiones sean necesarias hasta que pierdas un 10% o 20% de pérdida de velocidad. ¿Me explico? Sí, sí, Entonces, sí. ese es un dato como tal que yo no me apunto en mi registro de usuario como un salto, el lunes salté 50, sino que es un dato que simplemente lo tengo para gestionar el esfuerzo. De la misma manera que si tú tienes un pulsómetro, no vas a apuntar la frecuencia cardíaca que tienes en el minuto 7 y te lo guardas en tu libro de registros, sino que simplemente vas monitorizando para ver cómo va evolucionando a lo largo del entrenamiento. Pues esto es igual. Entonces, yo creo que es otra de las grandes valoraciones o monitorizaciones o, en este caso que me hablas de la aplicación, de funciones que tiene la aplicación que nos pueden ayudar en el entrenamiento, en este caso en el entrenamiento de fuerza. Esto lo haríamos directamente, sería con un encoder, entiendo. Mm. Indirectamente también lo podemos hacer con la aplicación, que sería Eso Lift. es. Eso es. O sea, una parte una de las funciones que tiene la aplicación efectivamente es medir la velocidad de ejecución a la que levantas la barra, pues una sentadilla, un peso muerto, un press de banca, lo que sea. Y viene a ser, pues, esa versión, como te decía antes, pues democratizada de lo que sería un encoder. Pues un encoder, pues ese cable que tú atas a la barra y que te mide la velocidad, y esto pues lo haces de nuevo con análisis de vídeo. Claro, esto vuelve a ser muy interesante, Carlos, porque el encoder, eh, en sus inicios, o en su inicio, pasa como con el salto, como con el test de salto. Cuando trabajábamos con encoder hace 15 años, pues lo que se buscaba con el encoder era ver
también, primero, qué porcentaje, por así decirlo, de fibra rápida o de fuerza explosiva podía tener ese deportista a la hora de hacer los levantamientos, midiendo potencia mecánica, Mm. pero también lo que se buscaba era, en esos rangos donde va perdiendo la potencia, saber luego con cuántas repeticiones o cuántos descansos le tengo que trabajar cada tipo de fuerza. ¿Vale? Eso Claro, yo creo que originalmente se creó con esa idea para decir, oye, pues este deportista, a partir de la tercera repetición, fíjate que tiene una caída muy grande a partir de este pico, con lo cual, si queremos trabajar fuerza explosiva, tenemos que cortar en la rep 4 con este peso, más o menos. claro, sí. Pero me gusta mucho, me parece muy interesante el dato que has dicho, que es, ya no le resaltas tanto eso, sino que también pasa como con el salto, que lo puedo utilizar para ver el nivel de fatiga que tiene el deportista. Eso es. Y yo creo que es el principal valor que tiene la medición de la velocidad en ejercicio de fuerza. Pero bueno, si está claro que al igual que un salto, si hoy saltas 40 y mañana saltas 35, es un indicador de fatiga, con una determinada carga, si esa misma carga la mueves hoy a 0,7 metros por segundo y mañana a 0,65 metros por segundo, es un indicador de que ese día no estás en la misma disposición que el anterior para levantar los mismos kilos. Entonces, de entrada, ya es una señal como para saber que tienes que controlar la carga. Probablemente o hacer menos series o menos repeticiones o incluso bajar la carga. Pero luego cuando empieza a levantar la carga, si controlas la velocidad de cada una de las repeticiones que va haciendo, pues tienes una manera más objetiva de decir hasta aquí. A partir de esta repetición, pues cuelgas la barra, ya no haces más. Porque el trabajo que haces es trabajo, entre comillas, entiéndaseme, trabajo basura. Porque es un trabajo que me va a añadir fatiga además y que no me va a generar adaptaciones a nivel de rendimiento neuromuscular. Genial. En esa parte, cuando a ver, la persona está trabajando o levantando un peso o levantando una barra a la velocidad, muchas veces se confunde el grado de fatiga con las repeticiones. Y esto es interesante porque tú dices, no, pues imagínate, todo el mundo lo puede hacer. Yo me hago 10 dominadas. Sí. Hoy llego y hago 10 dominadas. Y al próximo día llego y solo me salen 9. Hoy estoy más flojo que el otro día. Ya, pero tú te has medido a la velocidad a la que has subido. Porque igual el segundo día has hecho 9 porque las 4 primeras las has subido muy rápido. Entonces, ¿es Claro. más importante la velocidad a la que las estás subiendo o es un indicador mayor de la fatiga que tienes acumulada que la cantidad de repeticiones? ¿Es así o me equivoco? Sí, no, 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 totalmente. Es efectivamente un indicador más objetivo, porque en realidad, si en este caso que tú has puesto de las dominadas, o en este o cualquier otro en el que utilices la misma carga, si por definición, si tú estás movilizando una misma carga, en este caso tu propio peso corporal, una dominada, si estás moviéndote más rápido, haciendo el gesto más rápido, por definición estás aplicando más fuerza. Entonces, esa mayor aplicación de fuerza también va a tener su consecuencia en un mayor incremento de la fatiga, claro. Entonces, la gestión del control de esa velocidad me puede dar información sobre esa fatiga. Qué bueno, pues tenemos el test de salto y tenemos luego el test para el levantamiento de cargas. Por terminar con la parte de los test, que en esto sería, pues en la aplicación se pueden hacer ambos. En la hora de mejorar un gesto técnico, Ujú. más allá de grabarlo, detectar palancas, detectar determinados puntos, no salirnos de lo que es, digamos, la fisonomía del propio atleta o del propio deportista, ¿qué recomiendas tú en esta parte para que una persona diga, oye, pues es que yo detecto que este gesto técnico no lo hago bien y quiero realmente mejorarlo porque no es algo que me ayude? Claro, mira, yo creo que es muy importante entender cuál puede ser el factor limitante de dicho gesto técnico. Un ejemplo que hemos comentado antes, el tema de la sentadilla. A lo mejor el rendimiento en el deportista o las molestias o los problemas que pueda haber en esa sentadilla vienen derivados exclusivamente porque tiene una limitación, su factor limitante es la dorsiflexión del tobillo. Y el problema es que no puede dorsiflexionar, no puede echar la rodilla tan hacia adelante por encima de los pies, por lo tanto, para compensar, el tronco se le echa muy hacia adelante y biomecánicamente pues ya deja de ser eficiente o le cuesta más. Entonces, dependerá mucho de cuál sea el gesto técnico que queremos corregir y veremos cuál es, o intentaremos ver cuál es el factor limitante. Entonces, hay múltiples formas que con el análisis de vídeo podemos ver eso. De hecho, eh,
Tanto en la aplicación como sin aplicación, simplemente con el modo de cámara lenta normal, sin tener que analizar ningún dato objetivo, con la aplicación, simplemente con tu cámara normal de tu móvil, si grabas en cámara lenta yo que sé, una recepción de un salto o una caída desde un cajón, aunque no midas nada, a nivel cualitativo tú puedes observar cosas que te pueden decir que aquí hay algo que corregir o no. Y un ejemplo muy clásico, por ejemplo, es si tú caes de un cajón y en cámara lenta observas cómo aterrizan y cómo hacen esas rodillas la amortiguación de la fuerza de aterrizaje. Entonces, si tú grabas en cámara lenta a alguien cayendo desde un cajón, sin necesidad de analizar nada, con MyJump o con lo que sea, simplemente viendo el vídeo en cámara lenta y ves cómo se meten esas rodillas en valgo, en cámara lenta se ve perfecto, pues ahí puedes tener una clara indicación de hacia dónde habría que corregir a ese deportista el gesto técnico o la limitación, probablemente en este caso, de la capacidad de absorber esa fuerza que está produciendo el colapso de las rodillas. Entonces, ese análisis de vídeo nos puede dar información en muchos aspectos. Al final, trabajarlo de una forma más cualitativa, tanto para Claro. ejercicios como para el propio gesto técnico asociado al deporte. Exacto. Mira, una de las cosas que me gusta mucho del análisis de vídeo es que te permite hacer análisis cualitativos. Es decir, que si tú enganchas un encoder a una barra y te dice que has movido la barra a 0,8 metros por segundo, eso está muy bien, pero es un número aislado. Sin embargo, si tú grabas con el móvil y te dice 0,8 metros por segundo, pero además tú tienes el vídeo y encima lo tienes en cámara lenta, puedes ver cómo ha sido ese gesto técnico. Y a nivel cualitativo puedes observar pues, que este brazo lo llevo más para acá y hay una cierta torsión del tronco, o que hay una ligera inclinación para aquí o para allá, o que esta rodilla está así, pero esta está de la otra manera. Es decir, te da el valor objetivo, pero lo puedes combinar con esa percepción cualitativa de cuál es pues esa calidad del movimiento, si lo quieres llamar así, que también es algo, digamos, que nos aporta información y que es valioso. Al la combinación de ambos y además poderlo ver en el momento de a cuánto va y por qué está ocurriendo, es Claro. muchísima información la que tienes de golpe. Pues Carlos, encantado de estar contigo. Ha sido un placer. Y vamos, Igualmente, el placer ha sido mío. seguirle las redes o su página web. Os la dejaré por aquí. Y vamos, siempre en redes sociales, en Instagram, yo todo lo que te voy viendo siempre es interesante. O sea que seguirle porque todo lo que veáis os va a servir, tanto si sois gente de alto rendimiento como si simplemente os gusta el deporte. Y bueno, espero que en el futuro podamos hacer alguna cosa más y como siempre yo también dispuesto a colaborar en lo que haga falta porque se aprende muchísimo en una charla como la que hemos tenido hoy. Perfecto. Pues nada, espero que sí, que podamos seguir haciendo cosas y de nuevo, gracias por la invitación. Gracias a ti, Carlos. Hasta luego. Hasta luego.